Graciela Márquez, secretaria de Economía, un gusto, un placer que esté con nosotros en esta billetera cuando pues ya tenemos un tratado de comercio México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué va a representar esto para la integración del bloque norteamericano, secretaria? Pues ya lo tenemos y ya lo teníamos. Y lo que hicimos fue modernizar este tratado y tenemos un nuevo tratado, efectivamente, un tratado modernizado con nuevos capítulos que entra en vigencia el 1 de julio. ¿Qué esperar de este nuevo tratado? En primer lugar, pues la certeza de que México sigue perteneciendo a esta región del mundo que a la cual se integra de manera en forma del comercio y de una integración productiva. Esto significa, entre otras cosas, que tenemos acceso a un mercado dinámico, grande, fuerte, innovador, al cual le hemos venido abasteciendo de manufacturas complejas, le vendemos nuestros productos agroindustriales y en general, pues es una palanca importante para el crecimiento y el desarrollo de México. Secretaria, un tratado de estas dimensiones, pues representa específicamente esta mucha agilidad en muchos servicios y en muchas formas de interactuar entre los países, pero también ciertos tecnicismos que demandan pues ciertas precisiones y cambios en el enramado, pues tanto de la administración pública como de la administración de las empresas. ¿Estamos listos en México para enfrentar estas nuevas condiciones? Estamos listos porque hemos venido trabajando desde aproximadamente hace un año con la industria. Efectivamente hay un lenguaje pues técnico, hay nuevos capítulos, nuevos procedimientos y hemos estado trabajando en primer lugar con nuestras contrapartes, que en este caso son Estados Unidos y Canadá, con los departamentos de comercio, con el representante comercial, para ponernos de acuerdo en lo que se denomina las reglamentaciones uniformes. Es decir, cómo vamos a administrar, a gestionar este tratado, por una parte. Y por otra, muy de cerca hemos trabajado con el sector privado para que entiendan qué cambió y qué sigue siendo igual. Y que los cambios sean lo más suaves posibles en términos, por ejemplo, de cumplir con nuevos requisitos, facilitar, hay todo un capítulo de facilitación comercial que justamente apunta a hacer más fácil esto que ya es en volúmenes enormes. Precisamente en esta parte de la facilitación comercial, ¿qué tanto se puede profundizar todavía más hoy, por ejemplo, las cadenas automotrices o las de manufactura de electrodomésticos? Bueno, pues prácticamente no distinguen una frontera. ¿Qué tanto van a poder acelerar la integración productiva y, por supuesto, también de inversión bajo este nuevo tratado de comercio? Habíamos hecho avances enormes. Si uno tiene oportunidad, y ahí les invito a ustedes y a cualquiera de sus televidentes, lo interesante que puede ser una visita a la aduana de Laredo, de Nuevo Laredo. Porque ustedes saben, por ejemplo, que hay una oficina del SAT en territorio mexicano, en territorio estadounidense, y hay una oficina de aduanas en territorio mexicano. Es decir, para facilitar justamente el tránsito de las mercancías y no hacer cargas y descargas innecesarias de uno y de otro lado de la frontera, ha habido esta integración institucional. Entonces, digamos, se ha avanzado muchísimo porque así lo requiere la fuerza del comercio. El 40% del comercio terrestre de NAFTA pasa por Laredo. Hemos avanzado mucho en eso. Entonces, hay ya avances muy importantes, queremos seguirlos haciendo. Queremos que las inspecciones, por ejemplo, las de tomate, que estuvo muy en los medios el año pasado, pues que esto se haga ya ahora con medios digitales. Estamos impulsando, por ejemplo, el uso del blockchain para tomate, para acero, de manera que con mucha facilidad se pueden hacer las inspecciones. De eso se trata la facilitación comercial.
Secretaria, este tratado, esta revitalización del Tratado de América del Norte da también ciertas y muchas oportunidades, no solamente por los nuevos capítulos que no estaban considerados pues en función de cómo era la economía en los 90s. ¿Cuáles serían las oportunidades inmediatas, sobre todo en unos momentos en los que necesitamos reactivarnos económicamente de forma rápida? A ver, en particular para el caso de las MIPYMES, México tiene una estructura muy peculiar, peculiar en el sentido que dominan este tipo de empresas de menos de 250 trabajadores, pero en realidad la mayor parte está concentrada en menos de 10 trabajadores, y estas empresas han quedado al margen del desarrollo exportador. México construye una plataforma exportadora muy vigorosa, muy dinámica, y sin embargo, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, no participan de este auge exportador. Entonces, una primera cosa es cómo podemos integrar a las MIPYMES, y las podemos integrar de distinta forma. Por una parte, haciéndolas que se exporten, encuentren mercados para sus productos, pero suele ser difícil por un tema de escala. A un pequeño negocio es difícil decirle, oye, tu producto es fantástico y necesito 15,000 para la próxima semana. Pues no Claro. se puede. ¿No? Sí, y además claro, perfectamente embalados y con todos los requisitos fitosanitarios que requiere el país destino. Y con el tecnicismo, además, ¿no? Además. Con todo el tecnicismo y con todos los pagos. Entonces, como eso es muy complicado de hacer, pero es posible, entonces, bueno, donde pudiéramos hacer esa ruta, pues la estamos, digamos, tenemos una plataforma para acompañamiento de los exportadores, pero lo más adecuado, dada esta estructura de la economía mexicana, es ligarlos a la cadena de proveeduría de exportadores. Claro, eso es muy De esa manera importante. es que los ligamos al mercado externo sin que tengan todo el peso de lo que significa exportar. Entonces, por ahí es que estamos apostando a certificarlas, ¿no? Hacer cursos de certificación para que puedan seguir produciendo las 1,000 o 1,500 piezas en lugar de las 15,000, pero que estén conectados a una ruta exportadora. Secretaria, también el capítulo de resolución de controversias ha sido uno de los que se le actualizó. Cuando menos en puerta o cuando menos declarativamente, tenemos ya objeciones de parte de los productores y distribuidores de combustibles de los Estados Unidos. Ha habido algunas amenazas por ahí también en Estados Unidos de aplicarnos la cláusula de estacionalidad para productos agropecuarios. Como en todo comercio hay conflicto. ¿De qué manera está preparado el gobierno mexicano precisamente para dar respuesta y, bueno, salir avante de situaciones que puedan ser adversas para nosotros, secretaria? Pues justamente el capítulo de resolución de controversias es una gran herramienta, lejos de ser un obstáculo, es una herramienta porque nos pone reglas. Es decir, no se pueden aplicar medidas unilaterales, y sí dan el marco de sentarnos a la mesa y ver cuáles son los irritantes que puede tener productores en cualquiera de los tres países. Entonces, este capítulo además se revitaliza en el sentido de que no se puede bloquear el panel, como sí era en el Telecán. Acá el panel, una vez presentada la demanda y acreditada su valor, su pertinencia, entonces el panel se establece sí o sí. Es decir, se quita la cláusula que podía uno de los socios simplemente no responder, no bloquear, y no se llevaba a cabo el panel. Acá se va a llevar el panel, y eso es muy importante porque nos dará, la oportunidad de pues resolver todos los irritantes que pueda haber en la relación comercial. ¿Y cómo estamos preparados? Bueno, primero, entendiendo muy bien cuáles son las reglas, estamos el día de hoy intercambiando la lista de los panelistas. Cada país selecciona 10 panelistas. Estamos en ese proceso. Ha sido un proceso de selección muy rigurosa de nuestra parte. Hemos revisado expedientes, CVs,
de manera pues muy profunda, muy profesional, con todo mi equipo lo hemos hecho, por ejemplo, hemos revisado los CV sin saber el nombre de quién se trata, de manera que no tengamos algún tipo de sesgo. Y en el caso de la estacionalidad, aun cuando ha habido ya amenazas en la prensa y algunas declaraciones de legisladores, no está contemplado la estacionalidad en el tratado. Esto significa que en caso de que se aplique algún tipo de medida, pues será considerado como una barrera al comercio y entonces tendríamos que actuar con las propias medidas que nos da el tratado, que sería tanto la retaliación que se ha usado en el pasado, la usamos en 232 con el caso del acero, y acudir además a los organismos internacionales que norman, en particular la Organización Mundial del Comercio. Y la verdad es que creemos que cuando sean válidas las protestas, pues tendremos que seguirlas y tomarlas, y cuando no, pues simplemente, a veces es más las declaraciones que lo que llega a una demanda en concreto. Secretaria, dice usted algo muy importante, todo este tema de las declaraciones que no necesariamente llegan ni a los tribunales internacionales, ni de cada país, ni a ningún lado más que simplemente a las noticias. De esas hay muchas más. A mí me gustaría preguntarle, usted que trae todo el panorama de la economía en México y por supuesto también de las contrapartes con las que comerciamos, ¿por qué en este momento es importante y es una gran oportunidad en México? Las empresas no suelen descontar, como se dice en el argot financiero, muchas de las declaraciones que hacen y al mismo tiempo empiezan a prepararse para un cambio como puede ser el TEMEC o puede ser un cambio de gobierno. Creo que el gobierno del presidente López Obrador ha sido muy claro en términos de un combate a la corrupción, un seguimiento de lo que dice, digamos, a lo que están obligadas las empresas y a lo que está obligado el gobierno. Entonces, el TEMEC en ese sentido también es una oportunidad porque se alinea a una política del gobierno actual. Entonces, este alineamiento hace que se refuercen los temas en términos de combate a la corrupción. ¿Qué oportunidades se abren, pues ahora sí que de los tres lados, para que la propiedad industrial, la propiedad intelectual sea respetada y que, bueno, no siga siendo pasto de los mercados ilegales que desafortunadamente de la piratería se han hecho de muchos productos de manera ilegal? Esta es una gran oportunidad porque es un gran reto para la economía mexicana. En un momento donde más y más el valor intangible de las empresas crece, y en este caso es justamente aquello que viene del desarrollo de la inventiva, le da más valor a las empresas, y aquí basta citar pues a los unicornios y mirar a las empresas tecnológicas que en los últimos 20 años pues de la noche a la mañana crecen por millones. Tener una legislación y un compromiso internacional de respeto y de sanción a las prácticas ilegales es muy importante. Muy, muy importante porque a México entonces le abre la posibilidad, primero y de manera muy importante, incentivar el registro de patentes. En México hay grandes ingenieros, grandes científicos que no patentan. Tenemos uno de los índices más bajos de patentes. Los mexicanos no patentan. Generalmente tenemos el registro de patentes de empresas extranjeras. Entonces hay un incentivo local de que la gente sepa que hay una normativa para proteger y eso puede estimular a nuestros jóvenes. Todo el desarrollo que tenemos muy importante en software no se ha traducido en patentes.
Tenemos jóvenes que han trabajado durísimo en Jalisco, en Nuevo León, y no lo hemos visto en patente. Esta legislación, me parece, apunta hacia esa dirección. Muchísimas gracias, secretaria Gracias. Graciela Márquez, secretaria de Economía.